Misterios del fondo del mar revelados. Las aguas son una extensión vasta que cubre la mayoría de nuestro planeta. Mares, océanos, lagos, infinidad de cuerpos de agua hay en nuestro planeta, y el ponto es lo que recubre el planeta Tierra. Por esto se le llama el planeta azul. Sin embargo, bajo las aguas siempre hay cosas ocultas, muchas dejadas por los humanos allí accidental o deliberadamente, o fenómenos naturales que dejan perplejos a cualquiera. Veamos algunas cosas fascinantes que se ocultan en el fondo marino que te dejarán maravillado, y si eres algo talasofóbico, pueden hacer voltear la mirada, así que ten cuidado. Un saludito, bienvenido al canal, recuerda suscribirte al canal, activar la campana y quedarte hasta el final de este video para no perderte nada. Sin más que avisar, comencemos. El Cristo del Abismo. El Cristo del Abismo en Italia es una asombrosa escultura submarina de Cristo que yace en el fondo del mar Mediterráneo, cerca de la costa de la Riviera italiana. Sumergirse en sus aguas cristalinas es como adentrarse en un reino silencioso y misterioso, donde esta majestuosa estatua emerge como un símbolo de paz y esperanza en medio de la inmensidad azul. Más que una simple escultura, el Cristo del Abismo representa una conexión única entre el mundo terrenal y el misterioso reino submarino, atrayendo a buceadores y visitantes de todo el mundo para experimentar su aura de serenidad y contemplación en las profundidades del mar. Aunque para algunos no sea así, pues contemplar una estatua gigantesca bajo el agua puede ser aterrador y fuera de lugar, aunque no hay misterio en como en otros casos que fue colocada allí en 1954 deliberadamente como un monumento. Es un poco desconcertante y he de admitir que da miedo, pero es un monumento hermoso bajo las aguas cristalinas de la bahía de San Frutuso. Monumento de Yonaguni. En 1987, un submarinista que exploraba las islas de Ryukyu, al sur de la costa de Japón, se tropezó con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos sin signos de erosión, conocido hoy como el Monumento Yonaguni. Este coloso pétreo de 50 metros de largo por 20 de ancho constituye uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo. Desde su descubrimiento, varios geólogos de Japón y de todo el mundo han realizado expediciones al monumento y lo han estudiado, pero las hipótesis se suceden y el misterio sigue afianzado en esa categoría. ¿Fue creado por las fuerzas de la Tierra y el océano o es una reliquia de una ciudad antigua? La investigación ha tomado 15 años. En este tiempo, Masaki Kimura, un geólogo marino, se ha dedicado a hacer mapas y medir el perímetro de las formaciones que encontró mar adentro. Según su testimonio, cada vez que vuelve al sitio se convence más de que debajo del barco de buceo existió una ciudad de más de 5000 años devastada por un desastre natural fulminante. Para muchos otros estudiosos, no es posible confirmar que lo que se vea sean escalones o terrazas hechas por el ser humano. Muchos han coincidido en señalar que se trata de geología básica y estratigrafía, clásica para las areniscas, que tienden a romperse a lo largo de los planos y dan como resultado estos bordes muy rectos, particularmente en un área con muchas fallas y actividad tectónica. Ciudad perdida u obra de la naturaleza estará por verse cuando las investigaciones conjuntas lleguen a una conclusión. El jardín del templo submarino, también conocido como el templo de Puralur Uluwatu, se encuentra en la península de Bukit y se extiende sobre el océano Índico. Es uno de los 6 templos principales de Bali y uno de los más sagrados. El templo data de hace 5000 años y está construido sobre el agua y recientemente se convirtió en un jardín para atraer más a los turistas. Lo que hace que este templo sea único es su ubicación, ya que está construido en una pequeña península rocosa al borde del acantilado. Es un lugar de gran importancia religiosa para los balinenses. Se cree que el templo fue construido en el siglo XI por un sacerdote javanés llamado Danghyang Nirartha, quien viajó a Bali para difundir el hinduismo en la isla. En su interior, el templo alberga varias estatuas y altares, así como un santuario dedicado a la serpiente del mar, que se cree que protege a Bali de los malos espíritus. Los balinenses visitan regularmente el templo para orar y hacer ofrendas. ¿Qué te parece este mítico sitio? Déjamelo saber allí en los comentarios junto a un buen like. Sigamos hasta el final del video para que no te pierdas nada. Los cañones de Barbanegra. En 1718, el barco Queen's Anne's Revenge del legendario pirata Edward Teach, alias Barbanegra, se hundió en la costa de Beaufort.
Carolina del Norte, después de que el buque insignia encallase accidentalmente en aguas poco profundas. Por casi 300 años el barco descansó oxidado hasta que en 1996 marcó el inicio de una excavación arqueológica para recuperar el barco y su contenido. En 1997, cuando el equipo comenzó sus excavaciones, habían recuperado prácticamente todos los demás cañones de la época del barco hundido. En los informes históricos, ningún otro buque llevaba cañones del tamaño como el de Barbanegra. Todo esto se ha conseguido en el famoso barco. El descubrimiento más recién fue el de los 4 cañones de hierro fundido recuperados. Pesaron 2000 libras. Y un quinto que pesó 3000. Además, más adelante, descubrieron más de 20 cañones, instrumentos médicos, granos de oro, botellas de vino de vidrio y piezas de cerámica. Fascinante lo que llevaba Barbanegra en su bajel, ¿cierto? Tesoro de la Segunda Guerra Mundial. A casi 5 kilómetros de profundidad fue hallado en 2014 el SS Geirsopa, un carguero británico que en sus bodegas llevaba té, hierro y 219 toneladas de plata, avaluadas en unos 150 millones de euros. El SS Geirsopa cargaba desde India plata, hierro y té para mantener viva la maquinaria de defensa inglesa. Como ya se había tornado costumbre, viajaba dentro de un convoy de barcos que de esta forma dificultaban el accionar de los submarinos nazis. El convoy, que ya había perdido 7 naves en un ataque previo, se metió en una tormenta y el SS Geirsopa quedó sin combustible. Abandonado por los demás, puso proa hacia Galway en Irlanda. En ese viaje fue atacado por un submarino alemán que lo hundió tras impactar uno de los 4 torpedos. Según registros de la época, el gobierno británico debió pagar en seguros 325.000 libras esterlinas en su valor comercial de 1941 por la pérdida de la carga. Parte de ese dinero podrá recuperarlo cuando finalmente se saque del fondo del mar el tesoro, que dejó maravillados a sus descubridores, los miembros de Odyssey, una empresa cazatesoros. ¿Tú qué harías si te encontraras semejante tesoro mientras buceas? Y por último, agujero Umberjack. El agujero Umberjack es un pozo submarino ubicado en la parte suroriental del Golfo de México a unas millas de la costa de Florida. Este agujero es conocido por ser uno de los más profundos de la región, con una profundidad de alrededor de 10.971 pies, 3.334 metros. Además, es de interés para la industria petrolera debido a su potencial para la exploración de petróleo y gas. Su ubicación lo convierte en un área de gran importancia en términos de investigación científica y exploración energética, que si tienes miedo al mar, pueden ser tu peor miedo. A veces en el fondo marino hay apertura, se abre absorbiendo una gran parte de tierra, y así se crea este fenómeno magnífico que oculta vida y misterios inexplorables por la profundidad. Si tuvieses el poder, ¿bajarías a las profundidades de un agujero azul o te ganaría el miedo de encontrarte con algo más grande que tú allá abajo? Para finalizar, el fondo marino oculta muchas cosas, estas han visto la luz, pero ¿qué tal aquellas otras que se encuentran envueltas por la afinidad y profundidad de las aguas? Bueno, visitar las profundidades es algo muy dificultoso, por lo que hacer nuevos descubrimientos es complejo. Sin embargo, hay cosas nuevas que descubrir y el mar está lleno de misterios esperando ser desenterrados. ¿Cuántos nos aguardan? Eso se averiguará poco a poco. ¿Qué te han parecido estos descubrimientos que hemos repasado? ¿Interesantes o escalofriantes? ¿O tal vez un poco de ambos? Lo cierto es que las profundidades marinas son apasionantes y vale la pena descubrir cada vez más lo que hay en ellas. Con esto hemos llegado al final de este video. ¿Qué te ha llamado más la atención de todo esto que hemos mencionado? Déjalo ahí en los comentarios junto a un buen like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada. Hasta una próxima.